Bien, ahí estamos, comenzamos. Para esta clase tenían una tarea que era buscar lo que era en el concepto de software, ¿sí? La clasificación. Les había dicho que tenían una clasificación que eran sistema operativo, programas de aplicación y lenguaje de programación. ¿Sí? Sí. ¿Encontraron algo de eso? Sí. Bueno, te escucho. Si tenés algo para compartir, si no, de acá vamos a... Sí, yo tengo eso, lo de lo que pasé hoy, que Ajá, son las instrucciones. a ver, ya la Que, compartimos. Habías hecho una nota. A ver, sí. Sí, yo lo tengo acá el cuaderno. ¿Lo leo? bueno, a ver. Contame, ¿qué concepto tenés primero? Lo que entendí. Sí. Bueno, lo que entendí es a base de lo que es el software. Como dice, el funcionamiento, lo de adentro, digamos, no. Lo entendí algo así como que es los programas, las funciones que tiene, digamos, ¿no? Vamos a ir anotando, así como programas, funciones, ¿sí? Eso me había Sí. dicho. Bien. Ujú. Entonces ahí ya tenemos un concepto que sería que, esto es acá, que software, ¿m? Son como programas, funciones. Funciones. Muy bien. No sé si el color este sirve, pero capaz le ponemos otro color. Un rojo que por ejemplo llama la atención. Bien. Básicamente lo que siempre decimos es que lo que es software se refiere a la parte lógica, Sí. ¿sí? A todo lo que es intangible, todo eso que no podemos tocar, lo que está dentro de la Que no computadora, podemos tocar. ¿sí? Que serían todas estas Ujú. funciones, todos estos programas. También decimos que lo que es el sistema operativo se divide, se clasifica en tres partes, o sea, según su función. Tenemos sistemas operativos, programas de aplicación y lenguajes de Ujú. programación. Pueden encontrar conceptos de sistema operativo y lenguaje de programación, así como figura acá. De programas de aplicación también pueden encontrarlo como si fuesen sistemas de aplicación, ¿eh? O software de aplicación. Bien. En vez de la palabra programas usan otro término. ¿Eh? Vos habías Ujú. compartido algo de esto, de sistema operativo, y habías Sí, dicho, acá tengo ajá, sí, te escucho. que las aplicaciones son programas, como dice usted. Las aplicaciones son programas Ujú. informáticos que tratan de resolver necesidades concretas del usuario, como por ejemplo escribir o dibujar o escuchar música. Eso sería en programas de aplicación, ¿no? No, sistema operativo eso. Pero tenías otro concepto acá en sistema operativo. Yo estaba leyendo que dice sistema operativo con conjunto de órdenes y programas que controlan los procesos básicos de las Sí, computadoras. sí, sí, sí. También tengo otro Perfecto. acá que dice sistema operativo, conjunto de órdenes y programas que controlan los procesos, bancos de una computadora y permiten el funcionamiento de otros programas. Bien. Bueno, básicamente acá vamos a poner que yo siempre les doy algunos conceptos que son como los que usamos en habitualmente, en la vida diaria, ¿sí? Eh, por ejemplo, en esta parte digo que el sistema operativo es como un traductor, una persona que viene Ujú. de otro idioma. ¿Qué idioma tiene que entender el sistema operativo? El lenguaje de máquina, ¿sí? En el lenguaje en el que están trabajando las computadoras. ¿Y de quién son traductores? Bueno, ellos son traductores de nuestras órdenes, ¿sí? O sea, del usuario, de aquel que quiere operar con esta computadora. Por eso hace que el sistema, todo el sistema sea operativo, por eso es el sistema operativo, el conjunto, ¿sí?
es nuestro intérprete, nuestro intermediario con la computadora. ¿Está bien? Es más o menos Sí. dado en concepto. ¿Mm? Bien, entonces vamos a ponerlo en un concepto parecido a lo que habías puesto, que es un conjunto de órdenes y programas que controlan los procesos básicos. Sí, bueno, yo pondría exactamente que es un conjunto de programas y De aplicaciones, órdenes. de órdenes, Sí. ¿qué más era? Programas. Y programas que controlan los procesos básicos de una computadora. Es mucho, ¿no? Sí. Bien, Ajá. perfecto. Y de una computadora así, vamos a poner. Sí. Y permiten el funcionamiento de otros programas. Claro, porque es una base sobre la cual actúan Sí, los programas. sí. Y bueno, y después me mostraba todos los programas, que el único que me acuerdo es Windows, pero hay muchos. Oh, quedó en un color horrible esto. A ver si... No se nota, ¿Eh? ¿Lo, no se lo, nota. lo ves de ahí? Sí, no, no se nota nada. A ver si puedo... Tendría que ser azul nomás, o rojo. Rojo, vamos a ponerlo de... Azul estaba bien. Bueno, rojo, vamos a ponerlo así la parte. Sí. Bien, ahí vamos. Entonces, teníamos un excelente concepto. ¿Cómo es que habíamos puesto? Que es... Ahí arrancó. Punto. Conjunto de órdenes y programas que controlan los procesos básicos de una computadora y permiten el funcionamiento de otros programas básicos de una computadora y permite el funcionamiento de otros programas. Lo voy a extender, así ocupa menos lugar, y lo voy a poner cerquita del concepto, aunque podemos ponerle una flechita acá, como diciendo esto que está acá, tic, tic. ¿Está bien? ¿Te gusta cómo queda ahí? Conjunto Sí, de ahí quedó bien. Ahí se nota, ahí se nota. Sí, órdenes ahí quedó bien. que controlan los procesos básicos de una computadora y permiten el funcionamiento de otros programas. Una base, ¿sí? Bien. Sí. Esos otros programas son los que vamos a nombrar ahora. Son los Sí. de aplicación. Y después con esto podemos dar pie al tema de la tarea, que es la extensión de archivos, porque está relacionado con la parte de los programas. Bien. El lenguaje, Lenguaje de programación. este es programas de aplicación. Ajá. Los programas de aplicación, ¿sí? Es todo aquel programa que cumple una función específica. No sé si lo tenías en los conceptos. No, ese no, me parece que no. Que recién no nombraste uno que decías el Paint y todo eso, esa es la parte de programas de aplicación. No, lo que tengo es lenguaje de programación. El lenguaje de No programación sé, es un lenguaje formal, ¿sí? Que está, sí, y artificial, y es decir, un lenguaje con reglas gramáticas, dice. claro, que, Acá lo tengo, sí. que se utiliza, como dice el concepto, ¿cómo lo tenés? Es un lenguaje formal o artificial, es decir, un lenguaje con reglas gramáticas bien definidas que le proporciona a una persona, en este caso el programador, la capacidad de escribir o de programar una serie de instrucciones o secuencia de órdenes de forma algoritmo, no sé, con Algoritmos, el ¿sí? fin de, ajá, con el fin de controlar los comportamientos físicos y lógica de una computadora, de manera que se puedan obtener diversas clases de datos, ejecutar, determinar ciertas tareas, digamos,
a todo este conjunto de órdenes escritas mediante un lenguaje de programación, se le denomina programa. ¿Qué vendría a ser eso en sí? En lo que es el lenguaje de programación, Ujú, bueno, para que cambié de pantalla. ujú. Ahí está. El lenguaje de programación lo que hace es elaborar las órdenes que están detrás de todo el programa. Un programa se ejecuta cumpliendo cierta cantidad de órdenes, ciertos pasos, siguiendo una estructura formal. Por eso dice que el lenguaje de programación es un lenguaje formal, ¿sí? Virtual. Con este lenguaje de programación nosotros vamos a desarrollar programas. Nosotros vamos a escribir los programas. Nosotros como usuario, y más en este curso que es operador informático básico, lo único que trabajamos es con el conocimiento de un sistema operativo. Por eso en una de las primeras clases les preguntaba a ustedes qué sistema operativo tenían instalado en su PC, para que ustedes tengan conocimiento de qué sistema operativo manejan. En otra de las clases les mostré evolución de los sistemas Windows, ¿sí? Y también les pedí un cuadro de los distintos sistemas Linux. No sé si lo hicieron eso. Sí, yo lo tengo, pero no tengo lo de Linux, no hice el cuadro. No, Tengo una distribución que dice, o sea, el concepto. ¿qué dice? ¿Lo tenés por ahí a mano? Si no, Dice, sí, lo tengo, lo tengo. Una distribución GNU Linux, ajá, ¿cómo es? Coloquialmente llamado gente. distro, Sí, una es lista. una distribución del software Ujú. basado en el núcleo del Linux, que incluye determinados paquetes de software para satisfacer las necesidades de un grupo específico de usuarios, dando así origen a la edición doméstica, empresariales y para servidores. Exacto, son como distintas ramas que componen lo que es bueno, el desarrollo de este sistema operativo que es basado en Linux, ¿sí? Ujú. Y toda una historia, Linux viene de Unix, desarrollado por Linux Torvalds. Todo eso lo podemos hacer en alguna clase como explicativa o a lo mejor pasar algún video. Creo que uno de los videos que les pasé en la clase habla un poco de esto. Revolución OS. ¿Se acuerdan de ese? ¿Lo vieron? Si no, después lo nombramos otra vez. Sí, el que está en Zoom, el video que, ay, no, perdón, en Classrooms, creo que Sí, está, ¿no? sí, está en el Classroom. Ese, ujú. Sí. Y ese es el video que explica un poco esta competencia entre los sistemas operativos, eh, como para tener un detalle de lo que es Linux, el mundo de Linux y de los sistemas operativos. Nosotros hicimos todo un desarrollo de Windows, distintos Windows. ¿Te acordás que habíamos pasado un PowerPoint donde íbamos poniendo desde las primeras versiones? Windows, sí, Vista 2007, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 98, Windows 95, ¿eso? Exacto. Sí. Que pasaron aspectos de colores multimedia, dice. Ah, sí, O sí. sea, de... Ajá. Eso mismo. Habíamos hablado que lo que cambiaba era la parte visual, el aspecto, ¿sí? Sí. Que va a medida que pasa el año, aparte de sumar funciones, ¿sí? Siempre sumas lo que es Ujú, servicio, sumaban también lo que son de la definición de colores, cosas. ¿Sí? Bueno, ujú. eh, con respecto a esto les podría dejar un video de Steve Jobs que habla sobre la creación de este programa. Lo veo en el chat y alguien escribió en el chat, a ver si lo encuentro acá. Dale. Acá está. Ah, dice que le está desactivado el micrófono, me dice. eh,
Y sí, pero el tema es que es el micrófono de... De él. Bueno, ahí seguimos. Programas de aplicación, voy a poner una pequeña nota sobre programas de aplicación porque no lo pusimos al final, que eran en la parte de Ujú. programas de aplicación, así ya lo dejamos ahí anotadito. Y en esto habíamos dicho... Ah, sí, programas de aplicación. Ajá, Programas de aplicación que creo, no sé, lo habré pasado por alto. ajá. Programas de aplicación. Bueno, Dale, ¿cuál es el concepto? acá vamos a poner como concepto que el programa de aplicación es, Ujú. es un programa informático Sí. que brinda un determinado servicio. Esa sería Sí. la particularidad del programa de aplicación, porque el sistema operativo es la base, está todo, digamos, maneja todo, maneja desde la parte visual del escritorio de Windows, por ejemplo, si tenemos un sistema operativo basado en Windows, ¿no? Eh, el manejo de impresoras, monitores, mouse, teclado, todo eso. Y en cambio el programa de aplicación cumple una función específica, si bien también puede ser un programa destinado a manejo de alguna de estas partes, ¿sí? Como algún controlador o un driver, lo que hace es brindar un determinado servicio. ¿Sí? Si hablamos, por ejemplo, de un controlador, algo que hace funcionar la impresora, ese va a ser su servicio. Si hablamos de Word, por ejemplo, va a brindar el servicio de edición de texto. Si hablamos de Excel, va a brindar el servicio de hojas de cálculo. Si hablamos de Ajá. un programa como Spotify para escuchar música, va a brindar un servicio específico que es el de multimedia de escuchar música. ¿Sí? Sí. Muy bien. En este punto, alguno podría decirme que YouTube es una aplicación, porque yo nombré Spotify. ¿Y qué diferencia tiene Spotify y YouTube? Y yo te digo la verdad, yo no conozco mucho Spotify, pero sé que muchos los tienen descargado y escuchan música, pero yo no sé si pueden ver una película o si, en cambio, en YouTube sí puedo ver una película, por ejemplo. ¿Pero YouTube es una aplicación? Eh, yo creo que sí. No, está dentro de otra aplicación. Uh, ujú, YouTube es, para acceder a YouTube, que es una página web, ¿no? Tenemos que sí. utilizar un navegador de Internet. Ujú. Ese sí es un programa de aplicación, un navegador de Internet. Cumple una función específica y es esta, la de navegar por Internet y mostrarnos, por ejemplo, la página de YouTube. ¿Sí? Ese sí sería un programa de aplicación. Bueno, y nos está faltando el concepto de lenguaje de programación, que lo tenías por ahí, me lo habías dicho. Sí, es un lenguaje formal, artificial, es decir, un lenguaje con reglas gramáticas bien definidas, que le proporciona a una persona, en este caso es el programador, la capacidad de escribir o de programar. Una serie de instrucciones, o sea, por lo que hablamos es las instrucciones para la computadora para programar, algo así, ¿no? A ver, Sigo leyendo. ¿te gusta así? Una serie de... Fíjate, fíjate, ¿lo ves ahí como lo puse? A ver, ahí lo voy a ver. Ahí, Dice, ajá. es un lenguaje formal artificial. Le da al programador la capacidad de programar mediante Programas, ajá, mediante instrucciones, eh, de programar, claro, instrucciones. Sí, mediante, porque siempre se está hablando de la computadora en sí, porque sí, 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 no sí, vale la pena ponerlo, porque si estamos hablando de eso, digamos. sí, así es. Eh, el fin de controlar el comportamiento físico y la lógica de una computadora de manera que se pueden obtener en diversas clases de datos y ejecutar
determinadas tareas a todo este conjunto de órdenes escritas mediante un lenguaje de programación que se le denomina programa. Sí, está bien ahí la definición esa, Perfecto. la que usted puso ahí. Armamos un hermoso concepto. Ya tenemos nuestro apunte de clase. Yo lo voy a anotar, así me queda ya abreviado. Perfecto. Perfecto. Ahora vamos a... igual voy a pasar el video porque vamos a subirlo a YouTube y además una captura de pantalla de esto. Bueno. Dale. Bien. Nos están quedando 10 minutos. Ya nos está apurando el tiempo. ¿Qué es extensión de archivos? Se desprende de esto. Estamos hablando de lo que es software, lo que es sistema operativo, programa de aplicación, lenguaje de programación. Y en la clase anterior les había dejado de tarea que ustedes busquen qué es... Linux era la clase anterior que nos dio la tarea. Buscar las distribuciones. Eso fue en la otra clase. Yo no me conecté en la del miércoles, ¿era? En la del miércoles no. No, no, ahí sí me perdí. Bueno, en esta hablábamos de, en la anterior. Bien, ahí borré todos los dibujos y vamos a tener espacio para hacer un nuevo cuadro acá. Vamos a dibujar por acá, ¿sí? Y vamos a hablar qué es extensión de archivo. Bueno, aquí vamos a poner el número de pregunta. Vamos a poner los dos. Nosotros para tener un concepto de esto, no sé si lo buscaste o si lo tenías por ahí, y si no, ya lo escribimos acá. Dale. Lo que es la extensión de archivo es un conjunto de caracteres, ¿sí? Ay, no. Que asocian un archivo con un determinado programa. Me faltó esa, profe. ¿Qué bueno, extensión de archivo? Pasa, sí. Eso fue la de la clase anterior. Y ahí vamos armando todo el apunte. Bien. Dale. Conjunto de caracteres. Ajá, de caracteres asociado. De caracteres. Caracteres. Eso significa... Ajá. Caracteres. Que asocian un archivo con un determinado programa. Así es. ¿Qué es extensión de? Que asocian un archivo con un determinado programa. El conjunto de caracteres se refieren a un conjunto de números, letras, símbolos, ¿sí? Entonces eso es lo que me está diciendo, eso sería YouTube, ¿no? No. Esto es sobre un archivo. Yo tengo un archivo en la computadora. De ese archivo, sí. ¿Cuál es la extensión? Bueno, la extensión de un archivo, yo te doy el concepto que es este. Hay que entender que la extensión de archivo se interpreta como un conjunto de caracteres, son un conjunto de caracteres que asocian un archivo con un determinado programa. Ahora te lo voy a poner el nombre de un archivo y su extensión, y ahí te vas a dar cuenta de lo que estamos hablando. Te va a dar más luz. Nosotros identificamos los archivos con un nombre muchas veces. Por ejemplo, si escribimos un Word, un editor de texto, y escribimos una carta, vamos a escribirle, por ejemplo, en esta época de pandemia, le vamos a escribir una carta al director del Centro 5, ¿no? Y la guardamos en nuestra computadora. Pienso que seguramente le vamos a escribir un nombre a ese archivo, y el nombre va a ser
parecido a algo como carta al director de la escuela. Entonces yo lo veo al Sí. archivo y cuando dice carta al director de la escuela ya digo, bueno, esto es lo que yo escribí en determinado momento. Incluso si le pongo fecha sé cuándo lo escribí. Sí, es un archivo que ya quedó, digamos. Carta al director de la escuela. Bien, ahora Sí. hay algo que hace la computadora automáticamente cuando trabajamos con este programa, con Word, para escribir la carta, que cuando guardamos el archivo nosotros le ponemos el nombre. Ese es el nombre que le dimos nosotros. Pero la máquina, para saber con qué programa tiene que abrirlo, le agrega una extensión. Una extensión, que como decíamos recién, un conjunto de caracteres que asocia un archivo con un determinado programa. No programa. Entonces me va a Sí, asociar. porque no todas las cosas se abren con el mismo programa. Hay diferentes archivos que se descargan con otros programas, ese es el tema. Ajá. ¿Y ¿A cómo eso? sabe la computadora con qué programa abrirlo? Ah, La ahí está. computadora no interpreta las letras, o sea, por más que diga carta al director, la computadora no va a interpretar qué es una carta. Si es un No. Word, si es un Excel, no lo Pero sabe. es por el programa, ¿no? Lo asocia con la extensión. Para Ajá. asociar a un punto, fíjate que siempre los nombres de archivo al final tienen un punto. El punto es un conector, Ujú, va a unir ujú. lo que pusimos de nombre con la extensión. Si usamos Word, la extensión va a ser doc. ¿Sí? Si Ujú. armamos un archivo de Excel, ¿no? Y vamos a poner, por Sí, ejemplo, gastos mensuales. Estoy controlando en mi casa los gastos, ¿viste? Bueno, cuando lo sí. guardo, yo le pongo el nombre para saber cuál es el archivo. Yo cuando abro la carpeta veo muchos archivos y sé cuál es. Lo identifico por dos cosas. Visualmente, porque me va a agregar un icono. ¿Sí? Los iconos son para asociar visualmente los Sí. archivos. El del Excel va a tener como esa cuadrícula con la X. ¿Sí? El de Word va a tener como una hoja con una W. A gastos mensuales, como es de Excel, el programa automáticamente, y sin que yo lo pida, va a agregar .xls. Bien, ¿se entiende? Sí. Vamos a dejar, El final, digamos, de la carta o el archivo que armemos, digamos, va a determinar para qué programa va a ir, por la sí, extensión, como dice. Por lo ejemplo, agrega, hay audios, por ejemplo, que no lo pueden pasar, de lo tan largo que es, no lo pueden pasar al WhatsApp, entonces te lo mandan por decir, a mí me ha pasado por Gmail, te dicen, bueno, te lo mando por Gmail porque es tan largo, algo así, ¿no? puede ser, sí, no lo he visto, pero puede ser. Yo te digo que el punto doc lo agrega la máquina automáticamente, la computadora. Nosotros únicamente le Ujú. damos lo que es el nombre. Le damos el nombre y después el resto lo agrega la computadora asociándolo al programa con el que está trabajando. El punto es un Ujú. conector. El punto es un conector que conecta el Sí. nombre del programa con la extensión. Ahora, les voy a dejar una tarea que después se la escribo por el WhatsApp. Queda un minuto, así que Sí. tienen que hacer una clasificación de archivos según Deja de hinchar que extensión. ya termina la clase. Una clasificación ¿Cómo? va a ser Ajá. una Clasificación. clasificación de archivos según extensión. Quiero que me hagan un cuadrito, ¿sí? Donde van a poner, por ejemplo, así un par de cuadritos, y van a poner, vamos a poner acá, por ejemplo, audio. Audio, ¿sí? En otro van a poner video. Bien. En todo esto van a quedar las extensiones. Por ejemplo, de audio el más conocido es MP3, ¿sí? De video el más conocido es AVI, por ejemplo. Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Una clasificación
de archivos según su extensión. Y YouTuber no entra, YouTube no entra en ninguno de esos dos, No, ¿no? no, 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 porque es una página eso, pero la página sí. Ujú.